14 perros policía rodearon a una niña frente a su casa. Lo que pasó después dejó a todos en shock. La mañana estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Una extraña niebla se arrastraba alrededor de la vieja cabaña de madera mientras el sol luchaba por salir. Y en el centro de aquel solitario claro de montaña estaba una niña, descalza, temblando, con las manos apretadas contra la boca en un miedo silencioso. Pero lo que heló el mundo ese día no fue la niña. Fue lo que la rodeaba. 14 perros policía, K9 completamente entrenados, formaron un círculo perfecto alrededor de la pequeña. Sus cuerpos rígidos, sus ojos fijos en la casa detrás de ella. Estaban como soldados preparándose para la guerra. Las manos de la niña volaron a su boca. Mamá, susurró, pero la cabaña detrás de ella permaneció en silencio. Ni un movimiento, ni una respuesta. Los vecinos observaban desde lejos, confundidos y aterrados. Algunos susurraban, ¿por qué 14 perros policías se reunieron alrededor de una niña que vive a kilómetros del pueblo más cercano? ¿Por qué actuaban sin sus guías? ¿Y por qué, cada vez que alguien intentaba acercarse a ayudarla, los perros gruñían como advertencia? ¿Y por qué no la dejaban volver a entrar a su propia casa? Nadie sabía que la verdad que se escondía dentro de esa cabaña lo cambiaría todo. Minutos después llegaron los agentes, confundidos y sin aliento, porque ninguno de esos perros había sido desplegado. Todos y cada uno se habían soltado de sus guías. Todos y cada uno habían rastreado a esta única niña en las montañas. Entonces uno de los perros dio un paso adelante y empezó a ladrar salvajemente a la niña. Ella se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Por favor, haz que pare, suplicó la pequeña, mirando desesperada a su alrededor. Pero el perro policía no retrocedió. Gruñó bajo, sus músculos tensos, su mirada fija en ella como si escondiera algo peligroso. Al principio todos pensaron que la niña estaba en peligro. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Ellos habían venido con un propósito. El mayor shock llegó cuando los agentes finalmente registraron la casa detrás de ella y descubrieron una verdad tan impactante, tan inesperada, que lo cambió todo. Lo que esos perros habían olfateado, lo que encontraron dentro de esa cabaña, dejó al mundo entero sin palabras. Quédate con nosotros porque esta increíble historia te dejará sin aliento. Antes de empezar, asegúrate de darle like y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Las mañanas en la montaña siempre tenían una calma extraña, suave, fría y tan silenciosa que hasta los árboles parecían susurrar en lugar de moverse. Una manta blanca de niebla se deslizaba perezosamente entre los altos pinos, rodando por el suelo como humo lento. Pequeñas cabañas de madera estaban esparcidas por el claro, pero una estaba sola en el centro, la vieja cabaña con el porche descolorido, escalones que crujían y un cálido resplandor que aún ardía en su pequeña ventana. Dentro de esa cabaña, una niña llamada Lily se estiró al despertar, frotándose el sueño de los ojos. Solo tenía 7 años, pequeña y delicada, con el pelo castaño enredado y la costumbre de caminar de puntillas por todas partes. Vivía con su abuelo, que ya estaba afuera cortando leña. Lily se puso sus zapatitos y salió al aire frío de la mañana sin pensarlo 2 veces. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio habitual de la montaña, sino uno más profundo, un silencio que se sentía pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Dio unos pasos bajando del porche y se detuvo. Algo se movió en la niebla. Una forma oscura, luego otra, y otra. Lily parpadeó, pensando que eran sus ojos somnolientos jugando una broma. Pero cuando la niebla se aclaró, las formas se hicieron más nítidas, 4 orejas altas y puntiagudas, luego 4 más, luego 8, luego 12. En cuestión de segundos, 14 pastores alemanes grandes salieron de la niebla. Perros policía,
todos con sus chalecos negros de K9, sus placas brillando débilmente bajo la luz de la mañana. A Lily se le cortó la respiración. No ladraron. No gruñeron. No se acercaron ni se alejaron de ella. Simplemente formaron un círculo perfecto a su alrededor, un anillo silencioso e inmóvil de guardianes K9. Lily se tapó la boca con las manos, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo. Quería gritar llamando a su abuelo, pero las palabras no salían. Los perros no actuaban como perros normales. Estaban entrenados, organizados. Su postura era rígida, sus ojos concentrados, no en su cara, sino en la cabaña detrás de ella, como si la protegieran de algo que estaba dentro o detrás. Desde el otro lado del claro, un vecino se detuvo mientras cargaba un cubo de alimento. Sus ojos se abrieron como platos, dejó caer el cubo y corrió hacia la cerca. «Dios mío, Lily», gritó. «No te muevas». Su voz resonó por el claro, rebotando en los árboles. Se abrieron puertas. La gente salió corriendo. Algunos se quedaron paralizados. Otros se taparon la boca. Algunos sacaron inmediatamente sus teléfonos, sin saber si estaban presenciando peligro o un milagro. Pero Lily apenas escuchaba nada. Sus rodillas temblaban. Su respiración era entrecortada. Intentó dar un paso atrás hacia la casa, pero los perros se movieron al unísono con perfecta sincronía, cerrando la formación. Ninguno la tocó, ninguno ladró, pero dejaron claro que estaban allí por una razón. Y nadie, ni los vecinos, ni su abuelo, ni siquiera los agentes que llegarían pronto, entendía todavía que lo que esos perros habían percibido era mucho más aterrador de lo que nadie podía imaginar. Lily permanecía inmóvil en el centro del claro, con sus pequeñas manos aún sobre la boca. El aire frío de la mañana rozaba sus mejillas, pero apenas lo sentía. El círculo de K9 parecía cerrarse más, no de forma agresiva, sino con una extraña precisión protectora. 14 pares de ojos ámbar intensos la miraban fijamente, sin parpadear, concentrados, casi calculadores. Su pequeña voz finalmente escapó en un susurro tembloroso. ¿Qué? ¿Qué quieren? Pero los perros no reaccionaron. No ladeaban la cabeza. No bajaban las orejas. No movían la cola. Nada. Seguían como estatuas, respirando, vivos, pero congelados con un propósito. Lily se atrevió a mover un pie hacia atrás. La grava crujió suavemente bajo su zapato. Ese pequeño sonido fue suficiente. Al instante, los 14 perros reaccionaron al mismo tiempo, cada uno dando un paso sincronizado hacia ella, cerrando el círculo como una fortaleza viviente. Lily jadeó y tropezó, el miedo recorriéndola como hielo. Su primer instinto fue llorar llamando a su abuelo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su corazón latía tan fuerte que lo oía resonar dentro de sus oídos. Sus ojos pasaban de perro en perro, buscando desesperadamente un rostro amistoso, una señal de que no querían hacerle daño. Pero no había consuelo, solo concentración. Uno de los perros, un pastor alemán grande con una cicatriz en el hocico, levantó la nariz y olfateó el aire con fuerza. Sus orejas se alzaron, su cola se endureció. Los demás imitaron su reacción en segundos, moviéndose como una sola mente, un solo cuerpo. Era antinatural. Ningún grupo de perros se comportaba así, ni siquiera los K9 altamente entrenados. Su nivel de coordinación era inquietante. No actuaban por instinto. No respondían a emociones. Respondían a algo más. Detrás de Lily, el porche de madera crujió. Ella giró rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, los perros reaccionaron de inmediato. 8 de ellos avanzaron ladrando con fuerza hacia la casa. El sonido cortó la niebla como una sirena de advertencia. Lily saltó del susto, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Se sentía atrapada, demasiado asustada para correr, demasiado confundida para hablar.
Los ladridos se hicieron más fuertes, más urgentes, hasta que de repente volvió el silencio. Los 14 perros giraron la cabeza hacia ella al unísono. El cambio fue tan repentino que la hizo retroceder tambaleándose. No solo la vigilaban. Vigilaban cada aliento que tomaba, cada movimiento que hacía. El aire a su alrededor se sentía tenso, como el momento antes de un relámpago. Los vecinos gritaban desde lejos. Que alguien llame al control de animales. ¿Qué hacen esos perros aquí? Lily, quédate quieta. No te muevas. Pero sus voces sonaban lejanas, amortiguadas por el miedo que retumbaba en su pecho. Entonces pasó algo aún más extraño. El perro con la cicatriz, el que parecía el líder, dio un paso lento y calmado hacia adelante. Sus ojos escanearon su rostro, luego su ropa, luego la cabaña detrás de ella. No gruñó. En cambio, se acercó más e inhaló profundamente, como buscando un olor que solo él podía detectar. Cuando se apartó, emitió un sonido bajo y retumbante, no un gruñido, una advertencia. Los otros 13 perros bajaron inmediatamente la cabeza y cerraron más el círculo alrededor de Lily, sus cuerpos formando una barrera protectora. Y en ese momento, un pensamiento aterrador golpeó a la niña. No la rodeaban para atraparla. La rodeaban para protegerla de algo que percibían dentro de la cabaña. El tranquilo claro de montaña nunca había visto tanto caos hasta ese día. Un grito cortó la niebla, lo bastante fuerte como para espantar a los pájaros de las copas de los árboles. La señora Donnelly, la anciana que vivía 2 cabañas más allá, salió corriendo al porche con una bata puesta. Se quedó helada al ver a Lily atrapada en el círculo de perros policía. «Dios mío, Lily», gritó, llevándose la mano al pecho. Se abrieron más puertas de golpe. Botas retumbaron en escalones de madera. En segundos, el vecindario silencioso se convirtió en una tormenta de confusión. La gente salió de sus cabañas, algunos ya grabando con el móvil, otros simplemente mirando incrédulos la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. ¿Qué hacen perros policía K9 aquí? ¿Dónde están sus guías? ¿Por qué no atacan y se van? Las preguntas volaban por el aire frío como chispas, pero nadie tenía respuestas. El señor Alberson, es guardabosques con más valor que sentido común, agarró un viejo bastón y corrió hacia el claro. Alzó las manos con cautela. «Tranquila, Lily. Ya voy a ayudarte», dijo con voz firme. Pero en cuanto dio un paso a menos de 3 metros, 3 de los perros se lanzaron hacia adelante, no para morder, sino para bloquearlo. Sus patas se clavaron en la tierra, cuerpos rígidos, músculos tensos. Sus gruñidos de advertencia vibraron en el suelo. Alberson se detuvo en seco, ojos abiertos como platos. «¿Qué demonios?». Otro vecino jadeó. «Los están protegiendo». ¿Por qué protegerían a una niña? Nadie lo sabía. La idea no tenía sentido. Los perros policía no operaban sin órdenes. No se soltaban de sus guías. No se reunían en montañas remotas sin motivo. Y sin embargo aquí estaban, unidos, inamovibles, concentrados completamente en una sola niña. El abuelo de Lily, George, finalmente salió corriendo de la niebla, el pánico retorciéndole el rostro. Había visto a la multitud formándose pero no sabía por qué. Cuando vio a Lily rodeada de K9, dejó caer el hacha que llevaba. Cayó al suelo con un golpe seco. «Lily», gritó. Ella se giró hacia él con lágrimas en los ojos. «Abuelo». Él corrió hacia ella, pero el perro con la cicatriz se puso delante, gruñendo bajo y profundo. George se detuvo en seco, atónito. Ese no era un gruñido normal. No era una amenaza. Era una advertencia. «¿Qué les pasa a estos perros?», murmuró George, la voz temblorosa. «¿Por qué no me dejan acercarme a mi propia nieta?». Algunos vecinos lo llamaron para que retrocediera. Otros le pidieron que esperara a la policía.
Pero el pánico crecía. Cada segundo se sentía más pesado, más extraño. El comportamiento de los perros solo intensificaba el miedo. Un joven de la multitud susurró, es como si estuvieran esperando algo. Otro respondió, o a alguien. Los móviles seguían grabando. La gente seguía discutiendo. Algunos incluso llamaron a emergencias, con la voz temblorosa mientras intentaban explicar cómo 14 K9 policiales habían aparecido de la nada, rodeando a una niña con precisión militar. Entonces, mientras los vecinos seguían gritando, suplicando y especulando, una escalofriante certeza se extendió entre la multitud. Ninguno de ellos, ni un solo humano, tenía el control de la situación. Pero los perros sí. Su formación, su atención, sus movimientos sincronizados, era como si no respondieran a las personas en absoluto, sino a una amenaza invisible que venía de la cabaña detrás de Lily. Y fuera lo que fuera, los perros lo habían percibido mucho antes que nadie. Las sirenas rompieron el silencio de la montaña. El sonido rebotó en los altos pinos, resonando por el claro cubierto de niebla mientras dos todoterrenos policiales subían a toda velocidad por el camino de tierra y frenaban en seco. La grava salió disparada detrás. Antes de que se abrieran las puertas, los vecinos se apartaron, alivio inundando sus rostros. Por fin, alguien que podía tomar el control. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Los agentes Ramírez y Collins saltaron del vehículo, manos en sus pistolas, ojos fijos en la escena. Los 14 pastores alemanes ni siquiera parpadearon. No se giraron. No reaccionaron en absoluto, como si los agentes que se acercaban fueran solo sombras pasajeras. Ramírez frunció el ceño. ¿Esos son nuestros K9? Collins negó lentamente con la cabeza. No deberían serlo. Nuestra unidad está completa. Los perros permanecieron firmes, rodeando a Lily con precisión perfecta. Ni uno rompió la formación. Ni una cola se movió. Ni una oreja se agitó. Su disciplina era inquietante, incluso para agentes acostumbrados a trabajar con perros policía de élite. George corrió hacia los agentes. Por favor, ayuden a mi nieta. No dejan que nadie se acerque. Ramírez levantó una mano. Señor, retroceda. Nosotros tomaremos el control. Se acercó al círculo con cautela. K9, quietos. El claro contuvo la respiración. Pero los perros no se movieron. Ni uno. Ramírez lo intentó de nuevo, más fuerte. Quietos. Nada. En cambio, el perro con la cicatriz, el que parecía el líder, cambió el peso y bajó la cabeza, mirando directamente a Ramírez. Su gruñido fue bajo, profundo y cargado de significado. Collins susurró, están desobedeciendo órdenes. Los K9 policía no hacen eso. Ramírez sacó su radio y habló con urgencia. Central, aquí agente Ramírez. Tenemos una situación. Múltiples unidades K9 no identificadas en formación, posiblemente robadas o con guías falsos. Solicito refuerzos y control de animales inmediatamente. Lily gimoteó suavemente. Los perros cerraron instantáneamente el círculo a su alrededor como centinelas reaccionando al sonido del peligro. Ramírez dio un paso más. 4 perros se lanzaron al mismo tiempo, deteniéndose a centímetros de sus rodillas, gruñendo con una advertencia tan fuerte que retrocedió tambaleándose. «¡Guau! Vale, vale», dijo, alzando ambas manos. La multitud estalló en murmullos. No dejan que ni la policía se acerque. ¿Por qué protegerían a una niña? Algo está muy mal. Collins se dirigió hacia la cabaña, pensando que tal vez los perros custodiaban la casa. Al acercarse al porche, 12 de los perros giraron la cabeza hacia él en perfecta sincronía. Se quedó paralizado. ¿Qué demonios? Sus ojos se clavaron en él con una intensidad que le erizó la piel. Sus cuerpos se movieron, no para atacar, sino para prepararse, como si esperaran que algo saliera de la cabaña.
Ramírez tragó saliva. No actúan como caninos. Actúan como soldados. George dio un paso adelante otra vez, desesperado. Los perros no actúan así a menos que perciban peligro. Una espesa tensión envolvió el claro como una cuerda que se iba apretando. La niebla detrás de la cabaña se arremolinó. Un suave crujido resonó desde dentro de la casa, una sola tabla de madera moviéndose bajo un peso invisible. Todos los perros giraron la cabeza hacia el sonido al instante. Los agentes sacaron sus armas. Los vecinos retrocedieron. El temblor de Lily aumentó. Y en ese momento cargado, todos comprendieron algo aterrador. Los perros no eran la amenaza. Estaban respondiendo a una, y fuera lo que fuera, estaba dentro de la cabaña. El claro había caído en un silencio asfixiante. Incluso los pájaros, que normalmente cantaban a esa hora, parecían percibir que algo antinatural estaba ocurriendo. El agente Ramírez permanecía inmóvil, pistola sacada pero temblando ligeramente, no por miedo a los perros, sino por lo desconocido que acechaba detrás de las paredes de la cabaña. Lily mantenía la vista en el suelo, los hombros temblando. Todos pensaban que estaba aterrorizada por los perros. Todos creían que estaba a punto de desmayarse. Pero entonces levantó la cabeza. Su voz fue apenas un susurro, pero de alguna forma cortó la niebla más fuerte que las sirenas de antes. No han venido por mí, dijo. Los agentes intercambiaron miradas confundidas. George parpadeó. Cariño, ¿de qué hablas? Lily tragó saliva, labios temblorosos. No intentan hacerme daño. Los 14K9 reaccionaron a su voz, todas las cabezas girando hacia ella en una sincronía escalofriante, como reconociendo la verdad que solo ella entendía. Lily tomó una respiración temblorosa. Han venido por él. Un escalofrío recorrió a la multitud. Ramírez bajó ligeramente el arma. Él. Repitió. ¿Quién es él, Lily? Sus ojos se dirigieron a la cabaña, a las ventanas tenuemente iluminadas, a las viejas tablas de madera, a las sombras que permanecían dentro. El hombre en las paredes, susurró. Un jadeo colectivo recorrió el claro. ¿Qué? George retrocedió tambaleándose. Lily, cariño, no hay ningún hombre. Ella negó con la cabeza con fuerza. Sí lo hay, abuelo. Lo he oído todas las noches. Golpea las paredes. A veces susurra y se ríe. Un escalofrío recorrió a la mitad de la multitud. Incluso Ramírez, que había visto más en su carrera de lo que jamás quiso recordar, sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Cullen se acercó más a los perros, entrecerrando los ojos. ¿Estás diciendo que estos K9 vinieron porque detectaron a alguien dentro de tu casa? Pero Lily no había terminado. Su voz bajó a un murmullo tembloroso. Me observa. Se mueve cuando se apagan las luces. Le dije al abuelo, pero él dijo que solo eran las viejas tuberías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero anoche lo oí respirar detrás de la pared de mi dormitorio. El perro con la cicatriz, el líder, soltó un ladrido corto y urgente. No fue al azar. No fue de pánico. Sonó casi como una señal. Ramírez se tensó. Respondió. Los 14 perros giraron la cabeza hacia la cabaña otra vez, sus cuerpos rígidos, músculos listos como resortes comprimidos. Lily se abrazó a sí misma con sus pequeños brazos. No le gusta la luz. No le gustan las voces. Y definitivamente no le gusta cuando alguien intenta hablar conmigo. George se llevó una mano a la frente, horrorizado. ¿Por qué no me dijiste que era tan grave? Lily lloró suavemente. Lo intenté, pero no creí que alguien me creyera. El perro con la cicatriz ladró de nuevo, fuerte, seco, autoritario. Y en ese preciso momento, un sonido débil pero inconfundible salió de la cabaña. Un golpe lento y deliberado. 3 golpes, luego silencio.
Lily se encogió. Los perros estallaron, ladrando con urgencia explosiva, sus cuerpos avanzando hacia la cabaña como si se prepararan para la guerra. Los agentes giraron hacia la casa, y la escalofriante verdad se volvió imposible de negar. La niña no se imaginaba nada. Había alguien dentro de esa casa, alguien que llevaba allí mucho tiempo. Mucho antes de que aparecieran los perros, mucho antes de que la niebla envolviera el claro, mucho antes de que el primer golpe resonara desde las paredes, Lily había vivido una vida de silencio escondida tras las paredes de madera de esa cabaña. Tras la muerte de sus padres, su abuelo la trajo a la montaña, esperando que la tranquilidad sanara lo que el dolor le había quitado. La cabaña era vieja, construida por su propio padre décadas atrás. Los suelos de madera crujían con cada paso, y los vientos invernales aullaban por las pequeñas grietas de las paredes. Pero para Lily se convirtió en el único hogar que conocía. Al principio amaba la quietud. Se sentaba en el porche dibujando árboles o recogía piñas junto al sendero. Siempre tarareaba suavemente la nana de su madre, una melodía que repetía cada noche antes de dormir. Pero luego empezaron los ruidos. Ocurrió una noche lluviosa hace meses. Lily estaba acurrucada bajo su manta, con relámpagos parpadeando más allá de la ventana. Abrazaba fuerte a su mapache de peluche cuando lo oyó, un golpeteo débil, lento, que venía de detrás de la pared junto a su cama. Toc, toc, toc. Se incorporó, el corazón acelerado. Abuelo. Llamó. George entró corriendo, su sombra llenando la puerta. Pero cuando apoyó la oreja en la pared, los golpes cesaron. Se rió y lo descartó como tuberías viejas y madera que se asentaba. Pero Lily no estaba convencida. Durante las siguientes semanas, los golpes volvieron, a veces junto a su cama, a veces detrás de la pared de la cocina, a veces bajo los tablones del suelo. Y una noche en que despertó en silencio, oyó algo peor, una respiración lenta, áspera, justo detrás de la pared de su dormitorio. No durmió en horas. Se escondió bajo la manta, con los ojos bien abiertos, esperando que el sonido desapareciera. No desapareció. A la mañana siguiente se lo contó a su abuelo, con voz temblorosa. George registró toda la cabaña con preocupación grabada en el rostro, golpeando paredes y levantando tablones. No encontró nada. Carol Lily lo sentía. Lo sabía. Había alguien allí. Las señales se volvieron más extrañas. Despertaba y sus juguetes estaban movidos de lugar. Una vez la puerta de la cocina se abrió sola. Y 2 veces, solo 2 veces, oyó algo inconfundible, una risa suave y baja, como si alguien dentro de la casa encontrara algo gracioso. Una tarde, mientras Lily coloreaba en el suelo de madera, sintió una leve vibración bajo sus piernas, un movimiento, un cambio, como pasos dentro de las paredes mismas. Jadeó y se apartó, sus crayones esparciéndose por el suelo. Pero de nuevo, cuando George revisó, todo estaba en silencio. El miedo lentamente se volvió parte de su vida. Dejó de dormir con las luces apagadas, dejó de tararear su nana, dejó de jugar sola en su habitación. Incluso empezó a sentarse en el porche hasta quedarse dormida, demasiado asustada para acostarse en su cama. Pero lo único que nunca esperó, lo único que nunca imaginó, fue que alguien más, algo más, también lo había percibido. Los perros. Mucho antes de reunirse en su patio, antes de rodearla, antes de ladrar hacia la cabaña, ya la habían estado observando desde el lindero del bosque, silenciosos, esperando, observando algo que nadie más podía ver. Y ahora, de pie en ese claro rodeada de 14K9, Lily finalmente lo entendió. No habían venido por accidente. Vinieron porque lo que más temía ya no se escondía. En el momento en que los 3 golpes lentos resonaron desde la cabaña, el claro cambió. La niebla ya no se sentía fría. Se sentía viva, pesada, vigilante. Los 14K9 entraron en acción con una precisión que ningún humano podía ordenar.
Sus cuerpos se tensaron, orejas hacia adelante, colas altas en alerta total. Entonces, sin un solo ladrido de advertencia, los 14 giraron hacia la cabaña y cargaron. Lily gritó. Los vecinos retrocedieron tambaleándose. Los agentes se pusieron en movimiento. Los perros corrieron por el claro como una sola fuerza, patas golpeando la tierra, moviéndose con velocidad y unidad aterradoras. No dudaron. No miraron atrás. Fueron directos al porche. Ramírez gritó, atrás. Todos atrás. Agarró al abuelo de Lily y lo apartó. Cuando los perros subieron los escalones, el líder con la cicatriz llegó primero a la cabaña. Se lanzó con todo su peso contra la puerta de madera con un golpe poderoso. Las viejas bisagras temblaron violentamente. Otro perro saltó a su lado y arañó furiosamente los tablones inferiores. Otros presionaron sus narices contra las grietas del marco, olfateando rápido, músculos temblando de adrenalina. Sus colas estaban rígidas, no de excitación, sino de advertencia. Dentro de la cabaña, algo se movió, un golpe suave, un roce arrastrado, un susurro de movimiento detrás de las paredes. Los perros estallaron, ladrando, gruñendo, arañando. Su urgencia era primal. Ramírez apuntó su arma, el corazón latiéndole con fuerza. Collins, flanco izquierdo. Unidad 2, cubran la ventana trasera. Los perros ladraron al movimiento de los agentes, no para desafiarlos, sino casi para guiarlos, como diciendo, entren ahora. Collins, ahora pálido, se acercó al porche con cautela. Los perros se apartaron lo justo para darle espacio, pero sus ojos nunca dejaron la puerta. Sus gruñidos se profundizaron cuando alcanzó el picaporte. George temblaba violentamente. Dios mío. Dios mío. ¿Qué hay ahí dentro? La pequeña voz de Lily cortó el caos. ¿Sabe que vienen? Todos se quedaron paralizados un segundo. Luego Collins giró el picaporte y empujó la puerta de golpe. La cabaña los tragó en oscuridad. Un olor rancio y metálico se escapó. Lily se aferró a su abuelo mientras los agentes entraban con linternas en alto. Los haces cortaron capas de polvo y sombra, iluminando el acogedor pero desordenado interior. Al principio nada parecía extraño, solo una vieja cabaña. Pero entonces uno de los perros entró corriendo y fue directo a la pared del salón. Empezó a arañar con desesperación frenética, gruñendo tan agresivamente que Ramírez tuvo que apartarlo. Otro perro corrió a la cocina y olfateó agresivamente los tablones del suelo, pateando una sección donde la madera parecía más nueva, demasiado nueva. Un tercero se lanzó hacia la chimenea, ladrando profundo y fuerte, no a la leña, sino a las piedras de detrás. Los 14 K9 reaccionaban a algo concreto, algo oculto, algo humano. La linterna de Ramírez pasó por el suelo y se detuvo. ¿Qué demonios? Collins, mira esto. Una sección de tablones cerca de la pared estaba alterada, ligeramente levantada, polvo apartado, como si alguien hubiera estado empujando desde abajo recientemente. Collins se agachó, el corazón acelerado. Hay un espacio debajo. Pero Ramírez negó lentamente con la cabeza. No, susurró. Esto no es un espacio bajo el suelo. Apoyó la oreja contra la madera. Silencio. Luego una leve respiración justo debajo de su oído. Ramírez se apartó de golpe, ojos abiertos como platos. Dios mío, hay alguien debajo del suelo. Los perros ladraron salvajemente, sus instintos gritando la verdad. El hombre que se escondía dentro de las paredes ya no se escondía. Estaba intentando escapar. La cabaña cayó en un silencio asfixiante. Incluso los perros, frenéticos momentos antes, ahora permanecían inquietantemente quietos, orejas hacia adelante, cuerpos agachados, músculos tensos, sus gruñidos convertidos en un zumbido profundo que resonaba por las paredes como un tambor de advertencia. Ramírez se arrodilló junto a los tablones alterados otra vez, el corazón retumbándole.
Collins apuntó su linterna a las juntas de la madera. Esto no se construyó con la cabaña original, murmuró. Alguien lo añadió hace poco. Lily, aún aferrada a la manga de su abuelo desde la puerta, susurró, es ahí de donde viene la respiración. Ramírez tragó con fuerza. Hay que abrir esto ahora. Los perros no esperaron órdenes. Dos de ellos se lanzaron, arañando y tirando de los tablones con fuerza cruda y desesperada. Sus uñas rasgaron la madera, enviando astillas volando. Un tercero, enorme, negro y fuego, agarró el borde con los dientes y tiró hasta que la tabla se partió por la mitad. El sonido del crujido resonó como un disparo. La luz de la linterna se derramó en la oscura abertura debajo. Pero en lugar de un espacio bajo poco profundo, el haz cayó en algo mucho más profundo. Una escalera tallada toscamente en la tierra. Collins se tensó. Esto no es un espacio bajo. Es un sótano completo. Ramírez levantó otro tablón. Reveló una escalera empinada de tierra que descendía hacia la oscuridad. Había marcas de rosa en las paredes, frescas, como si alguien hubiera estado deslizando las manos mientras subía y bajaba. Las manos de George temblaban violentamente alrededor de su linterna. Yo construí esta cabaña. Mi padre la construyó antes que yo. No hay sótano. Nunca lo hubo. Lily tiró de su manga, voz temblorosa. Abuelo, ahí es donde vive. Un escalofrío recorrió la habitación. El perro líder dio un paso al borde y gruñó hacia la oscuridad de abajo. El sonido fue profundo, primal y furioso. Su pelo se erizó, sus labios se retrajeron. Fuera lo que fuera que vivía allí abajo no pertenecía al mundo de arriba. Ramírez alzó la linterna y la apuntó más profundo. Más allá del final de la escalera, algo captó la luz, una mancha, una huella de mano. No vieja, no desvaída, fresca. Collins susurró, sangre. Los agentes intercambiaron una mirada tensa y aterrorizada. Ramírez se giró hacia el resto de los perros. Adelante. E instantáneamente, como si estuvieran entrenados por años de protocolo policial, los perros respondieron. 7 se quedaron atrás, formando un perímetro cerrado alrededor de Lily y su abuelo. Los otros 7 bajaron la escalera sin dudar, silenciosos, concentrados, cada paso ejecutado con precisión militar. El aire cambió cuanto más bajaban, más frío, más rancio, más pesado. El zumbido de los gruñidos de los perros rebotaba en las paredes de tierra. Ramírez lo siguió de cerca, pistola en alto, el corazón latiéndole en los oídos. Al final de la escalera, el sótano se abrió en una cámara estrecha apenas lo bastante grande para que un hombre se moviera. Las linternas parpadearon sobre vigas de madera irregulares, paredes de piedra y algo más, latas viejas, mantas destrozadas, una linterna, huellas, un cubo de agua, un montón de notas arrugadas. Señales de que alguien había estado viviendo allí mucho tiempo. Pero los perros no reaccionaban a nada de eso. No. Todos giraron la cabeza bruscamente hacia la pared del fondo, un panel plano de madera con marcas de arañazos alrededor de los bordes. Otro escondite. Otra capa. Ramírez se acercó más, apuntando la luz al panel. Collins, esto no es un sótano. Collins apretó su arma. ¿Entonces qué es? Ramírez miró fijado el panel de madera, respiración superficial. Un búnker. Y alguien lo construyó detrás de las paredes originales de la cabaña. Los perros gruñeron al unísono, cuerpos agachados, listos para atacar. Quienquiera que estuviera dentro de esa cámara oculta estaba a centímetros y ya no tenía dónde huir. Ramírez estabilizó su respiración, la mano a centímetros del panel de madera. El aire del sótano era espeso, tan rancio que sabía a metal. El polvo flotaba en los haces de las linternas como pequeños fantasmas girando entre sombras. Detrás de él, los 7K9 formaron un semicírculo cerrado, músculos tensos, ojos fijos en el panel como si pudieran ver a través de él. Hay algo detrás de esa pared, murmuró Collins,
voz baja. El perro líder con la cicatriz gruñó profundo y gutural, presionando su pata contra el panel. No solo estaba alerta. Estaba furioso, temblando de rabia contenida. Ramírez tragó saliva. Vale, a la de 3. Asintió a Collins. 1, 2, 3. Collins tiró del panel de madera con fuerza. Se desprendió del marco con un crujido y cayó al suelo, y los haces de las linternas inundaron instantáneamente una cámara oculta estrecha. Los agentes se quedaron helados. No estaba vacía. Docenas de cables, pequeños dispositivos negros y baterías viejas cubrían las paredes. Un escritorio maltrecho estaba arrinconado, cubierto de cables y un monitor viejo que parpadeaba débilmente. La pantalla mostraba algo que dejó seca la garganta de Ramírez, una transmisión en vivo del dormitorio de Lily. Collins dio un paso adelante, horrorizado. La ha estado vigilando. Pero había más. En la pared opuesta había fotos, cientos, clavadas, pegadas, apiladas, esparcidas. Fotos de Lily, del porche, de ella caminando por el bosque, de ella durmiendo, fotos tomadas a través de grietas en las paredes de la cabaña. Algunas tenían años, algunas eran de esta semana, algunas de anoche. La voz de George resonó débilmente desde arriba. ¿Está todo bien? ¿Qué hay ahí abajo? Ramírez no respondió. El corazón le latía dolorosamente. Esto no era solo espionaje. No era accidental. Alguien había estado siguiendo a Lily con una obsesión meticulosa. Collins levantó un cuaderno del escritorio. Sus páginas estaban llenas de notas garabateadas. Día 42. No me oyó. Día 84. Volvió a tararear. Sonido precioso. Día 126. El abuelo salió de la casa. Oportunidad pronto. Día 201. Hoy miró directamente a la pared. ¿Lo sabe? La mano de Collins tembló al soltarlo. Este tipo está enfermo. Ramírez entró más en la cámara. Los perros avanzaron también, olfateando el aire, colas rígidas. Uno ladró fuerte hacia la esquina del fondo. El haz de la linterna siguió su mirada. Un tubo metálico hueco sobresalía de la pared, pequeño, fino, conectado a un agujero diminuto en la base de la cabaña. Un canal para susurros, una forma de oír la voz de la niña desde dentro de su habitación. Collins exhaló lentamente. Escuchaba todo lo que ella decía por la noche. Ramírez apretó la mandíbula. Señaló un segundo monitor, apagado, negro, pero con un leve brillo verde en la esquina. Un sensor de movimiento. Una pantalla de seguimiento térmico. Collins se acercó, entrecerrando los ojos. Espera, esto dice que alguien estuvo aquí abajo hace menos de una hora. La sangre de Ramírez se heló. Huellas frescas, equipos aún calientes, un monitor todavía encendido. Está cerca, susurró Ramírez. El perro con la cicatriz levantó la cabeza y gruñó, no al equipo, no a las paredes, sino a la oscuridad fina detrás de la cámara. Y entonces lo oyeron, un roce suave, un zapato arrastrándose contra el cemento. Una respiración rápida, asustada, casi inhumana. El intruso todavía estaba dentro de la cabaña observándolos, esperando. Y ya no estaba solo en la oscuridad. Ramírez señaló silencio, mano alzada, dedo en los labios. Todos los agentes se quedaron quietos. Todos los K9 se agacharon en silencio. El roce que habían oído momentos antes se desvaneció en los rincones oscuros del sótano. Pero la tensión permaneció, lo bastante espesa como para aplastar el aire de los pulmones. Collins susurró, quienquiera que sea, lleva meses viviendo bajo esta cabaña. Ramírez apretó la mandíbula. Tal vez años. Arriba, Lily estaba sentada en los escalones del porche, abrazando sus rodillas, ojos yendo de la cabaña a los agentes afuera. Su abuelo la rodeó con un brazo, susurrando palabras de consuelo que él mismo no creía del todo.
Los vecinos se agrupaban detrás, murmurando teorías, pero Lily no oía nada. Estaba recordando algo que no había dicho en voz alta en años. Cuando Ramírez y Cullen salieron del sótano, con los rostros pálidos, Lily levantó la cabeza. Su voz era pequeña pero firme. «Sé por qué vinieron», dijo. Ramírez se arrodilló a su lado. «¿Por qué, pequeña?» Ella tomó una larga respiración. «Por mi papá». George parpadeó. «Lily, tu padre». Ella negó suavemente con la cabeza. «Lo sé, abuelo. Sé que se fue, pero hay algo que nunca le dijiste a la policía». Ramírez y Collins intercambiaron miradas inquietas. «Lily, ¿qué quieres decir?» Los perros formaron un semicírculo alrededor de ella otra vez, no atrapándola, sino escuchando. El líder con la cicatriz bajó la cabeza, esperando. Los dedos de Lily temblaron mientras sacaba algo pequeño, metálico y gastado de dentro de su chaqueta. Una placa. Una placa policial. La respiración de Ramírez se cortó. Collins se acercó más. ¿De dónde sacaste eso? Lily susurró, era de mi papá. No era un agente normal. Era encubierto. El abuelo me dijo que trabajaba con K9. Unos muy especiales. George cerró los ojos, la culpa inundándolo. Debí decírselo, pero quería mantenerte a salvo. Quería alejarte de su mundo. Ramírez frunció el ceño. ¿Qué clase de casos llevaba? Lily tragó saliva con fuerza. Malos. Capturó a gente peligrosa. Gente que lo siguió hasta casa. Gente que dijo que nunca dejaría de buscarlo. Collins sintió un escalofrío. ¿Crees que alguien vino aquí por tu padre? Lily asintió lentamente. Siempre dijo que si algo le pasaba, los perros me protegerían. Sus perros. El perro con la cicatriz, Rex, según la pequeña etiqueta aún grabada en su chaleco, dio un paso adelante. Apoyó suavemente la cabeza contra la mano de Lily, casi como confirmando sus palabras. Los ojos de Ramírez se abrieron como platos. ¿Espera, este perro? ¿Rex? Es imposible. Rex desapareció hace 5 años en una misión encubierta. Collins susurró, y toda la unidad con él se esfumó. La verdad cayó en la habitación como una piedra en aguas profundas. Estos no eran perros policía cualquiera. No estaban perdidos. No actuaban solos. Eran la unidad K9 retirada de su padre, guerreros entrenados para los casos más peligrosos. Perros que nunca rompían formación a menos que la familia de su guía estuviera amenazada. Lily apretó más la placa. Papá dijo que ellos sabrían si alguien malo venía a por mí. Ramírez bajó la voz a un susurro. Y lo supieron. Un bajo retumbo recorrió los tablones del suelo de la cabaña. Los perros se tensaron. Rex levantó la nariz, gruñó y miró directamente a la esquina lejana de la pared del salón. Porque quienquiera que hubiera vivido bajo la casa, quienquiera que hubiera acechado a la niña, quienquiera que la hubiera estado observando durante meses, se estaba moviendo otra vez, y esta vez no se escondía. Venía a salir. La cabaña se sentía más fría ahora, como si la cámara oculta de abajo hubiera soltado un aliento de oscuridad al interior. El polvo flotaba perezosamente en el aire, asentándose en los tablones del suelo como nieve sobre tumbas olvidadas. Ramírez indicó a todos que se quedaran quietos. Los agentes alzaron sus armas otra vez, señalando silencio. Y entonces ocurrió. Rex se quedó como piedra, músculos rígidos, orejas apuntando, cola tiesa, hocico dirigido a la pared lejana del salón. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Uno a uno, los otros perros lo imitaron, sus cuerpos alineados, cabezas girando, gruñidos armonizando como la canción de advertencia de una sola bestia con 14 gargantas. Lily se aferró al brazo de su abuelo. Se está moviendo otra vez.
El susurro fue apenas audible, pero los perros reaccionaron al instante, ladrando en explosiva unisonía, sus patas arañando la madera mientras avanzaban hacia la pared. Ramírez gritó, todos atrás. Los vecinos salieron tambaleándose de la cabaña. Incluso George apartó a Lily instintivamente detrás de él. Los agentes permanecieron dentro, formando una línea detrás de los perros, armas alzadas, respiraciones contenidas. Rex llegó primero a la pared y golpeó con sus patas delanteras. La madera tembló violentamente. Otro perro cavó en los tablones del suelo, uñas arrancando las juntas. Un tercero presionó la nariz contra una fina grieta en el zócalo, olfateando fuerte antes de soltar un gruñido febril. Entonces, toc. El sonido fue débil, apenas perceptible. Toc, toc. 3 golpes lentos, el mismo patrón que Lily oía por las noches, el mismo patrón que atormentaba sus sueños. Su cuerpo tembló. Ese es él, susurró. Ese es el sonido. Los ojos de Ramírez se endurecieron. Collins, revisa el sótano otra vez. Puede estar arrastrándose por dentro de las paredes. Collins corrió hacia la escalera oculta mientras los perros estallaban con ladridos más fuertes y agudos. Sus cuerpos presionaban hacia adelante, bloqueando a los agentes de acercarse demasiado, como protegiéndolos de lo que estaba detrás de la pared. Rex dejó de ladrar de repente, cabeza ladeada, orejas temblando. Inhaló profundamente, una larga y lenta respiración, y soltó un sonido bajo y escalofriante que no era un gruñido normal. Era algo más antiguo, instintivo, una advertencia primal. Ramírez susurró, están rastreando movimiento dentro de la pared. Carroll le dio un paso adelante, ojos abiertos por el miedo. No, ya no está dentro de la pared. La habitación cayó en silencio. Todos los haces de linterna temblaron ligeramente en las manos de los agentes. La casa crujió. Un leve sonido de roce viajó por dentro de la pared, lento, arrastrado, deliberado, subiendo desde el nivel del suelo, más arriba, hasta detenerse a la altura de los ojos. Collins gritó desde abajo, no está en el sótano. El roce empezó de nuevo. Luego un golpe repentino contra la pared hizo que todos se sobresaltaran. Los perros saltaron hacia atrás, ladrando salvajemente, uñas clavándose en el suelo, con colas rígidas de terror y furia. Algo dentro de la pared se movía rápido, arrastrándose, cambiando de lugar como si un cuerpo estuviera presionado entre los montantes de la cabaña. Ramírez se acercó y susurró, está dentro de la cavidad de la pared. Rex gruñó, sus labios retrayéndose por completo, saliva goteando de sus colmillos. Apoyó la oreja en la pared y ladró violentamente, 5 ladridos profundos y rápidos. Los otros perros siguieron con el mismo patrón, no al azar, una señal. Lo habían encontrado. El hombre que se escondía dentro de las paredes de la cabaña estaba justo detrás de ese panel de madera, e intentaba salir. Las paredes de la cabaña parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con cada roce que resonaba desde dentro. Los perros ladraban con una furia nunca vista. Sus patas martilleaban el suelo de madera. Sus dientes chasqueaban en el aire. Cada instinto en sus cuerpos gritaba que lo que se escondía detrás de la pared no era un intruso normal. Ramírez apretó su arma. Collins, a mi señal rompemos esta pared. Collins apoyó el hombro contra el panel de madera. Los perros retrocedieron solo unos centímetros, formando un semicírculo irregular, ojos fijos, listos para atacar en cuanto la pared se abriera. Entonces llegó la voz, un susurro bajo que resonó desde la cavidad hueca de la pared. No hagan eso. Lily jadeó y se aferró a su abuelo. Ahora está hablando. Nunca había hablado antes. El susurro volvió, esta vez en una respiración temblorosa y perturbada. Ella no los necesita. No los necesita a ninguno. Rex estalló con un ladrido tan violento que el aire tembló. Sus uñas arañaron la madera, desesperado por alcanzar a quien hablaba. Los otros canes se unieron,
sus gruñidos mezclándose en un solo sonido atronador. Ramírez gritó, ahora. En un movimiento explosivo, Collins golpeó la pared con el hombro. La madera se astilló. Ramírez pateó el panel debilitado, haciéndolo volar hacia adentro. La cavidad detrás de la pared era oscura, estrecha y asfixiantemente apretada, pero no estaba vacía. Un hombre estaba agachado dentro, pálido, flaco, sucio. Su ropa colgaba como harapos. El pelo sin lavar, largo, enredado sobre ojos hundidos. Tierra y sangre seca rayaban su rostro. Sus dedos estaban en carne viva, las uñas rotas, evidencia de arañar a través de las paredes. Siseó ante la luz repentina como un animal acorralado. Cuando las linternas lo golpearon, se lanzó. Ramírez disparó un tiro de advertencia apenas por encima de su cabeza y el hombre se quedó helado, jadeando, temblando, mirando con algo entre miedo y locura. Collins gritó, manos donde podamos verlas. Pero el hombre no levantó las manos. Miró directamente a Lily. Una sonrisa lenta y retorcida se arrastró por su rostro. Te he estado observando, susurró. Eres igualita a tu padre. Las palabras enviaron un escalofrío por la habitación. Rex gruñó y se lanzó, solo detenido por el brazo extendido de Ramírez. Otros dos perros ladraron tan violentamente que la saliva golpeó el suelo. El hombre soltó una risa, un sonido tan escalofriante que silenció los ladridos por medio segundo. No debieron traer a mis perros. Ramírez sintió que se le caía el estómago. ¿Tus perros? Nunca fueron tus perros. El intruso ladeó la cabeza lentamente. Oh, pero lo fueron, antes de que él los convirtiera en suyos. Ramírez abrió los ojos como platos. ¿Trabajaste con la unidad K9? La sonrisa del hombre se extendió. ¿Trabajé con ellos? No, yo los comandaba, hasta que él me quitó todo. El perro con la cicatriz mostró los dientes, reconociendo el olor del hombre, uno de sus días más oscuros de entrenamiento, uno ligado a secretos que nunca debieron resurgir. Collins se acercó rápido, agarrando al hombre por el brazo. El intruso se retorció y gritó, es mía. Siempre debió ser mía. George se puso delante de Lily protectoramente mientras los agentes lo inmovilizaban. Los perros avanzaron, listos para atravesar a los agentes solo para llegar a él. Pero Ramírez alzó una mano. No, quietos. Milagrosamente, obedecieron, apenas. Mientras arrastraban al intruso fuera de la cavidad de la pared, pateando y siseando como una criatura salvaje, Ramírez susurró a Collins, esto no fue al azar. No fue suerte. Este hombre vino por la niña, y los perros de su padre, lo sabían. La cabaña se sentía diferente ahora, ya no solo un hogar, sino un campo de batalla de secretos que finalmente rompían los tablones. La risa retorcida del intruso resonó débilmente mientras los agentes lo arrastraban hacia el porche, sus pies descalzos raspando la madera. Los perros lo seguían de cerca, gruñendo en ritmo sincronizado, sus ojos ardiendo con un odio mucho más antiguo que los eventos del día. Ramírez se quedó dentro un momento, mirando la pared destrozada, intentando entender cómo un hombre podía vivir dentro del hogar de otra familia sin ser visto. Pero cuando Collins lo llamó, Ramírez, tienes que oír esto, salió a la luz fría. El intruso estaba sentado inmovilizado contra el suelo, manos esposadas, respiración entrecortada. Sus ojos saltaban salvajemente entre los perros y Lily, que estaba detrás de su abuelo. Le sonrió, lento, inquietante, orgulloso. «Te pareces tanto a él», murmuró. George protegió a Lily al instante. Ramírez se arrodilló, la ira endureciendo su voz. «¿Quién eres? ¿Qué conexión tienes con su padre?» Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Conexión? Oh, yo fui lo último que él vio. Lily jadeó. Las rodillas de George flaquearon ligeramente. Ramírez se acercó más. «Explica ahora». El hombre alzó la cabeza con orgullo,
como confesando un trofeo. Él y yo éramos del mismo equipo, operaciones encubiertas. Trabajo profundo. Trabajo peligroso. Pero tu héroe, se burló, pensó que era mejor que yo. Pensó que podía quitarme mis perros, mis misiones, mi gloria. Rex ladró violentamente, lanzándose tan fuerte que 2 agentes tuvieron que agarrar su chaleco. Sus dientes brillaron a centímetros de la pierna del hombre. El intruso se rió, sin inmutarse. «Oh sí, tú me recuerdas, ¿verdad, chico? Eras el mejor, hasta que él te robó». Ramírez se tensó. El detective Hall, el padre de ella, no era el tipo de hombre que robaba nada. Oh, pero sí lo hizo. La voz del intruso se volvió venenosa. Me delató. Le dijo al comandante que estaba usando a los K9 para operaciones fuera de registro. Operaciones personales. Collins frunció el ceño. ¿Qué clase de operaciones? La sonrisa del hombre se retorció. Eliminaciones. Un silencio cayó sobre el porche. Me cerró el negocio, se llevó la unidad, los convirtió en su manada leal. El intruso continuó, la voz subiendo. Arruinó todo. Así que yo lo arruiné a él. Lily apretó más fuerte a su abuelo, lágrimas llenando sus ojos. ¿Qué le hiciste a mi papá? Por un momento, la sonrisa del hombre desapareció. Algo más oscuro la reemplazó, una frialdad vacía. Terminé lo que él interrumpió, susurró. Lo eliminé y esperé años porque dijo una cosa antes de morir. Una cosa que nunca olvidé. La voz de Ramírez bajó. ¿Qué dijo? Los ojos del hombre se giraron lentamente hacia Lily. Dijo que los perros siempre protegerían a su pequeña y que un día ella terminaría lo que él no pudo. Rex gruñó tan fuerte que los tablones bajo él vibraron. El intruso se inclinó hacia adelante a pesar de las esposas. He estado esperándola, observándola durante mucho, mucho tiempo. Ramírez se puso de pie, el corazón helado de furia. Esto no era solo un acosador. Era el hombre que destruyó a su padre y ahora había venido por ella. Los agentes intentaron arrastrar al intruso hacia el coche patrulla, pero en el momento en que sus ojos se clavaron en Lily otra vez, algo dentro de él se rompió. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, una oleada violenta de adrenalina atravesando su delgado cuerpo. Se abalanzó, no sobre los agentes, sobre Lily. No. Gritó George, apartándola. Ramírez alcanzó su arma. Collins se puso entre ellos. Pero ninguno fue lo bastante rápido. Los únicos lo bastante rápidos fueron los perros. Rex soltó un rugido que nadie había oído nunca, mitad ladrido, mitad grito de guerra. Sus músculos explotaron en movimiento. Otros 4 K9 saltaron al mismo tiempo, cuerpos chocando con el intruso en pleno aire. La fuerza lo lanzó hacia atrás tan violentamente que golpeó el suelo con un golpe nauseabundo. Los agentes corrieron a inmovilizarlo, pero los perros no habían terminado. Se colocaron entre él y Lily, 14 fuertes, formando el muro protector más cerrado hasta el momento. Sus cuerpos temblaban de rabia. Sus dientes al descubierto. Sus gruñidos se volvieron profundos y rítmicos, vibrando el porche bajo los pies de Lily. El intruso tosió, sangre en el labio, aún sonriendo de forma escalofriante entre respiraciones rotas. Miren, matarán por ella igual que mataron por él. Ramírez gritó, cállate. Y lo aplastó con una rodilla en la espalda. Pero el hombre no temía a los agentes. No temía al castigo. Lo único que temía era que Lily estuviera fuera de su alcance. Debía ser mía, gritó, retorciéndose hasta que Collins apretó más las esposas. Él me robó mis perros, y ella me robó mi destino. Rex ladró tan fuerte que el aire se quebró. Otro perro chasqueó los dientes tan fuerte que todos se sobresaltaron. Toda la unidad apretó su postura. Sus cuerpos se inclinaron hacia adelante, listos para lanzarse si el intruso siquiera respiraba mal.
George apartó a Lily protectoramente. Cariño, quédate detrás de mí. Pero Lily negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Papá dijo que los perros me protegerían. Me dijo que eran valientes. Me dijo que sabrían cuando viniera el peligro. Y lo supieron mucho antes que nadie. Habían percibido el regreso del intruso. Habían percibido la amenaza bajo el suelo. Habían percibido el mismo mal que se llevó a su guía años atrás. Ahora, mientras el intruso se retorcía como un animal atrapado, los perros se acercaron aún más, hombro con hombro, formando un escudo vivo alrededor de la niña. Ramírez apretó las esposas y gritó a los otros agentes, métanlo en el coche ahora. 4 agentes levantaron al intruso, gritando, peleando, escupiendo, mientras lo arrastraban hacia el SUV. Cada paso que daba alejándose de Lily, los perros se relajaban una fracción, pero sus ojos nunca lo dejaron. Su mensaje era claro, si escapaba aunque fuera un segundo, no sobreviviría. Y en ese momento, todos los presentes entendieron. Estos no eran solo perros policía. No eran solo animales actuando por instinto. Eran guardianes, la última línea de defensa de su padre, y morirían antes de permitir que le hicieran daño. La puerta del coche patrulla se cerró con un golpe metálico, amortiguando los últimos gritos frenéticos del intruso. Los agentes rodearon el vehículo, revisando 3 veces los seguros mientras él se retorcía dentro como una sombra atrapada finalmente forzada a la luz. Por primera vez desde el amanecer, el claro se sintió tranquilo, lo bastante silencioso como para que el viento encontrara su voz entre los árboles otra vez. Pero los 14K9 no bajaron la guardia. Todavía no. Permanecieron en un arco protector alrededor de Lily, cada uno mirando hacia el coche patrulla como retándolo a que el hombre intentara escapar. Sus cuerpos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la intensidad cruda del momento. Sus narices se movían, sus colas seguían rígidas, sus ojos permanecían alerta. Solo cuando el coche comenzó a rodar por el camino de tierra, con las sirenas desvaneciéndose en la distancia, la tensión salió de sus cuerpos como aire escapando de un globo. Uno a uno, los K9 volvieron a respirar. Rex, el líder con la cicatriz, giró primero. Caminó lentamente hacia Lily, patas golpeando suavemente, orejas bajas, ojos suavizados con una emoción demasiado humana para ser casualidad. George tragó el nudo en su garganta. Cariño, quieren verte. Lily dio un paso adelante con timidez, secándose las últimas lágrimas de las mejillas. Rex bajó la cabeza hasta que su hocico estuvo a centímetros de su pequeña mano. Ella extendió la mano tímidamente y él empujó suavemente su cabeza contra su palma. No fue un olfateo, no un saludo, ni siquiera una comprobación de miedo. Fue reconocimiento. Lily miró a su abuelo, voz temblorosa. «¿Me conoce?» George asintió, incapaz de hablar. Ramírez se acercó lentamente, quitándose el sombrero por respeto. Estos perros fueron la mejor unidad que nuestro departamento jamás tuvo. Salvaron vidas, resolvieron casos que nadie más podía resolver. Cuando tu padre murió, todo el equipo desapareció. Pensamos, hizo una pausa. Pensamos que se habían ido para siempre. Collins añadió en voz baja, pero no se habían ido. Estaban esperando. Lily frunció el ceño. ¿Esperando qué? Rex alzó la mirada y empujó suavemente la placa que aún apretaba en sus dedos, la placa de su padre, gastada por años de servicio, ahora brillando débilmente bajo el sol de la tarde. Ramírez susurró, esperando a la única familia que le quedaba. Un suave jadeo recorrió a la multitud. Lily apretó la placa contra su pecho. Papá dijo que me protegerían. Y los 14 perros respondieron de una forma que nadie esperaba. Se bajaron al suelo, patas delanteras extendidas, cabezas inclinadas, mirando a la niña como si se inclinaran ante un comandante. Los vecinos lloraron. Los agentes miraron boquiabiertos. Incluso George se tapó los labios temblorosos, abrumado.
Lily miró a Rex, lágrimas acumulándose pero cayendo con una sonrisa. Gracias por salvarme. Rex presionó su frente contra la rodilla de ella, no solo como perro, no como K9 retirado, sino como el último soldado del legado de su padre. Los otros perros se levantaron y se reunieron a su alrededor, formando un círculo cálido y cerrado, no para atraparla, sino para abrazarla, reclamarla, protegerla para siempre. Y mientras el sol finalmente atravesaba la niebla, iluminando el claro con rayos dorados, quedó claro para todos los presentes. Estos perros no solo eligieron a Lily. Le pertenecían, corazón, lealtad y alma, tal como una vez pertenecieron a su padre.